Bien, entonces vamos a empezar con sistemas electrónicos digitales, ¿ya? Antes de empezar con sistemas electrónicos digitales, tenemos que decir que la electrónica se divide en dos grandes ramas, ¿no? La electrónica se divide en dos grandes ramas y es la electrónica analógica y la electrónica digital. Dentro de la electrónica analógica nosotros tenemos electrónica que es para voltajes pequeños, digamos así, como hasta 24, 48 voltios. Y luego tenemos para voltajes, para altos voltajes y en AC, como es 220, puede ser 460 voltios, ¿no? Entonces esta electrónica se llama electrónica de potencia, pero sigue siendo electrónica analógica. Electrónica de potencia, electrónica analógica. Y la otra rama es la electrónica digital, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a estudiar, perdón. Vamos a estudiar electrónica digital. Entonces, dentro de sistemas electrónicos digitales, nosotros vamos a aprender la importancia que hoy en día tienen los sistemas digitales. Ustedes habrán oído hoy en día que el, todos los sistemas están mudando a un sistema digital, ¿no? Antes, y eso hablo hace 20 años y un poquito más, todo era electrónica analógica, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años, eh, tal vez sí, hace 10, no, tal vez un poco más de 10 años, comenzaron a salir los electrodomésticos digitales. Pero el comentario era, no compres electrodomésticos digitales porque se tienden a dañar más rápido, son más frágiles, ¿no? Pero ya había una predisposición de cambiarse a un sistema digital. Sin embargo, con el tiempo los sistemas digitales han ido haciéndose más robustos, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos casi todos los electrodomésticos con sistemas digitales, lavadoras, neveras, tenemos, ¿qué más tenemos con sistemas digitales? Eh, Microondas con sistemas digitales, ¿no es cierto? Entonces ya son más robustos y hoy en día todo tiende a ser un sistema digital. Voy a saltarme esto porque ya lo vimos esto en la introducción, lo que es el PA. Entonces, el diseño digital comienza con el diseño de circuitos electrónicos digitales, ¿no es cierto? Y comienza con algo muy básico y comienza a emplearse hasta generar sistemas muy complejos, como por ejemplo la computadora. Entonces, por ejemplo, la primera computadora digital fue la Z1, que en realidad era una calculadora. Ustedes sabrán un poco más la historia, pero funcionaba como una calculadora gigante y ya era una computadora, no era una computadora digital. Esta computadora digital comenzó con algo muy básico, ¿no? Comenzó con circuitos digitales muy básicos, con un hardware digital bastante sencillo y que hacía funciones bastante limitadas. Pero hoy en día, permítanme un momento, por favor. Entonces, les decía que hoy en día hemos ido implementando o aumentando el software, perdón, el hardware digital, ¿no es cierto? Hasta hacer sistemas mucho más complejos, como por ejemplo las computadoras de hoy en día. Hablemos de las computadoras, hablemos de los celulares, ¿no es cierto? Que cada vez son más pequeños y más potentes. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, comprarse una Core i3, una Core i5, era una cosa de última generación en ese entonces, ¿no? Y venían en laptops que eran bastante, digamos así, comparados a las de ahora, de bastante tamaño, ¿no?
Hoy en día nosotros vemos que los celulares, ¿no es cierto? Vienen con 8 núcleos, 6 núcleos, fácilmente, ¿no es cierto? En espacios reducidos. Entonces, qué es lo que ha pasado con el diseño digital? Cada día ha ido creciendo de tal manera que se han vuelto más potentes, más eficientes, más robustos, y hoy en día los sistemas digitales dominan prácticamente todos los demás sistemas. ¿Por qué es importante o por qué el mundo quiere cambiarse de un sistema analógico a un sistema digital? Por qué creen que sea importante o por qué creen que el mundo quiera cambiarse o mudarse del sistema analógico a un sistema digital? Inge, porque, o sea, los procesos son un poco más rápidos y la información que nosotros guardamos también no se la guarda en físico, en papeles, que por A o B circunstancia se pueden quemar o mojar y ya esa información se pierde. En cambio, digitalmente casi no se perdería. Correcto. Bien, voy a tomar algunos puntos de lo que dijo Gonzalo. Y es que en los sistemas digitales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la capacidad de almacenar información. Tenemos la capacidad de almacenar información, pero también en los sistemas digitales se pueden comunicar un sistema con otro más fácilmente que los sistemas analógicos. Un sistema analógico no se puede, se podría comunicar, pero la comunicación tiene que ser muy primitiva, de muy bajo nivel. Un sistema digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día, si queremos comunicar o transferir información desde un celular a otro celular, si es que es Android, utilizamos una aplicación, ¿no es cierto?, que viene con el Android. Si es que es iPhone, utilizamos una aplicación que viene con el iPhone. Y la información se pasa al instante, ¿no? Se pasa al instante la información. Lo que no pasa con sistemas analógicos. Los sistemas analógicos, por ejemplo, un sistema analógico es el infrarrojo. No sé si ustedes recordarán que antes se pasaban fotos, se pasaban sonidos, ¿no es cierto?, a través de infrarrojo. ¿Qué pasaba con esto? Si en un punto llegaba a cortarse la línea de vista entre infrarrojos de los celulares, ¿no es cierto?, no llegaba completo el sonido, por ejemplo. No llegaba la foto. Entonces, había más riesgo. En cambio, en sistemas digitales la comunicación es más rápida, el almacenamiento es más rápida y segura, se puede almacenar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que hoy en día todo se quiere mudar de analógico a digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, una característica de la computadora digital es que es flexible. Es decir, una computadora, yo puedo, digamos, si yo fuera un fabricante, yo puedo crear una computadora para el avance científico, para el avance comercial, para el avance educativo, ¿no es cierto? Es flexible. Digo, en la computadora, a ver si es dedicado al comercio, ¿no es cierto? Entonces no pongo un procesador muy grande, ¿no es cierto? Pongo más memoria de almacenamiento, ¿verdad? Pero si es científico, ¿qué es lo que hago? Pongo más capacidad de procesamiento, más memoria RAM, ¿no es cierto? Entonces, la computadora digital es flexible y se adapta a las necesidades que el hombre quiera, necesite, ¿no es cierto? Quiera satisfacer. El lenguaje de comunicación de los sistemas digitales son señales discretas. Y aquí yo quiero hacer un pequeño refuerzo acerca de lo que son señales. Aquí yo quiero los tipos de señales, ¿no? Tenemos, principalmente, tenemos 4 tipos de señales, ¿no es cierto? Tenemos una señal cuadrada, un diente de sierra, una sinusoidal y un pulso cuadrado, ¿ya? Tenemos cuatro tipos de señales. Estos 4 tipos de señales, ¿no es cierto?, tienen diferentes aplicaciones, ¿ya?
Pero esto ustedes lo van a consultar, ¿ya? Van a consultar cuáles son, como primer deber, cuáles son las aplicaciones de cada una de estas señales, ¿ya? De la señal cuadrada, de la señal diente de sierra, del pulso cuadrado y de la señal sinusoidal. ¿Cuáles son las características? Por favor, vayan anotando. ¿Cuáles son las aplicaciones de cada señal? ¿Cuáles son las características de cada señal? ¿Y qué señales son discretas y cuáles no son discretas? ¿Ya? ¿Y cuáles no son discretas? ¿Puedes repetir la última? Sí, qué señales son discretas y cuáles no son discretas? Gracias, Inge. Ya. ¿Qué señales son discretas y cuáles no son discretas? Bien, se va a acabar la sesión. Entonces yo voy a definir qué es una señal, ¿ya? Una señal es una magnitud física. Una señal es una magnitud física que varía de acuerdo o que varía con el tiempo. Eh, por ejemplo, el voltaje es una señal. La corriente es una señal, ¿no es cierto? Es una magnitud que varía de acuerdo al tiempo. Las señales eléctricas que nosotros utilizamos en la carrera son señales de voltaje y señales de corriente. Entonces, yo puedo tener, y de hecho esta es una señal que ya conocemos, sinusoidal, ¿no es cierto?, de corriente alterna, ¿no es cierto?, o voltaje alterno. Entonces nosotros sabemos que el voltaje y la corriente van a estar variando de esta forma con el tiempo, ¿no? Van a estar variando de esa forma con el tiempo. Entonces, todo voltaje o toda corriente puede variar de diferentes formas. En energía alterna puede variar así, ¿no es cierto? Acá también tenemos energía alterna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos ciclos positivos y ciclos negativos, ¿no es cierto? Positivos y luego negativos. Acá también tenemos energía alterna porque tenemos ciclos negativos, positivos, y entonces vamos variando entre positivo y negativo y eso es alternancia. Por lo tanto, es energía alterna. Acá, ese de aquí, pónganle mucho cuidado o mucho ojo a esto porque acá tenemos ciclos positivos y ciclos donde el voltaje es cero. Positivo y donde el voltaje es cero. Tenemos variaciones, pero no tenemos semiciclos negativos, solo positivos, ¿no? Entonces, este tipo de señales son señales que nosotros vamos a ocupar en sistemas digitales, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta tal vez? A estas señales digitales, ¿no es cierto? Estas señales Disculpa, con respecto al deber, ¿para cuándo? para el día, la próxima clase. No, para el día jueves, perdón. ¿Y que se lo realice Ya, a mano o a computadora? ¿podemos realizar a mano o a computadora también? A mano, por favor. Ah, ya. A estas señales discretas las conocemos también como señales digitales, ¿ya? Señales digitales. Entonces vamos a ver las diferencias entre digital y analógico, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos analógico, nosotros decimos que primero que todo tiende a tener esta forma, ¿no? Tiende a tener esta forma.
Y digital, en cambio, tiene esta forma, ¿no? Señales cuadradas, ¿ya? Miren, una señal analógica, ¿no? Miren, esta es una señal analógica. Esta señal puede ser una señal de voz, ¿no es cierto? Tranquilamente, aquí alzó la voz, de repente bajó la voz bastante, volvió a alzarla, bajó, alzó. Puede ser alguien que esté cantando, ¿no? Puede ser una señal de voz, ¿ya? Esta de aquí es una señal de voz, es una señal analógica, ¿ya? Esta es una señal analógica que tiene una forma sinusoidal, que puede ser el comportamiento de una señal eléctrica, puede ser el comportamiento de una transmisión por radio, ¿no es cierto? Pero es una señal analógica. Las dos son señales analógicas. Ahora, esta señal analógica, una de las características es que es continua en el tiempo, ¿ya? Ustedes van a definir qué es continuidad en el tiempo en el deber. Todas las señales que nosotros tenemos a nuestro alrededor son señales analógicas, por ejemplo, voz, video, temperatura, frecuencias de radio, luz, iluminación, son señales analógicas, ¿ya? Cuando nosotros queremos transmitir una señal analógica, la transmisión de señales analógicas, lo que les decía, no es muy confiable. No es muy confiable porque si es que hay un ruido, la señal analógica se deforma y no sabemos dónde estuvo el error, ¿no? Entonces, no es muy confiable la transmisión con señales analógicas y pueden fácilmente llenarse de ruidos. En cambio, las señales digitales son discretas en el tiempo porque solamente pueden pueden tener dos valores, 0 o puede ser 1, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Acá hay otro tipo de señal digital que puede valer, digamos, tres diferentes valores, ¿no? Puede ser un 2, un 1 y un 0. Aquí tengo un 1, acá tengo un 2, entonces también es discreto. ¿Por qué? Porque son valores conocidos o son valores limitados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las señales digitales cuando nosotros queremos transmitir? Como nosotros vamos a transmitir en 1 o 0, ¿no es cierto? La transmisión es más confiable porque yo ya sé qué recibir. Si es que por alguna razón, ¿no es cierto?, hubo un ruido y en vez del 1 puso un 0, yo ya sé dónde está el error. Yo digo, a ver, aquí yo esperaba un 1 y llegó un 0, entonces aquí voy a cambiar, voy a corregir. Entonces, la corrección de errores con señales digitales es mucho más fácil y por ende, la transmisión, la comunicación con señales digitales se vuelve más confiable, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, todo se quiere pasar de analógico a digital. Por ejemplo, un ejemplo es el sonido. Y este puede ser el ejemplo de sonido de cuando enviamos un audio, ¿no? Enviamos un audio y grabamos el audio y el audio se graba así, en sonido analógico, ¿no? Así, grabaron un audio. Pero el celular lo codifica y lo vuelve digital, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una etapa de muestreo, ¿no es cierto? Muestreamos el sonido, ¿verdad? Muestreamos el sonido y esto enviamos, pero esto se envía con ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Entonces se envía con ceros y unos y cuando llega al otro celular lo que hace es pasar otra vez a una señal analógica y lo reproduce de manera analógica. Es por eso que los datos o los audios que ustedes envían se escuchan tal cual, ¿no? Casi no tienen ruido. Porque y eso sin importar si es que hay buena señal, hay mala señal, hay ruido, no hay ruido, no importa, en realidad se reconstruye tal cual como se envió, ¿ya? Esas son las diferencias entre una señal digital y una señal analógica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Claro. Inge, eso que decía de tarea, hay que hacerlo también. No, solamente lo anterior, ¿ya? Solo lo anterior, lo que ya les había enviado. Solamente lo que ya les había enviado. Dije, lo que he entendido es que los digitales siempre van a ser ceros y unos, diga. Sí, los digitales van a ser ceros y unos, sí, correcto. Los analógicos van a tener valores variables, digamos.
Exactamente, y por ahí va el deber, ¿no? Por ahí va el deber entre las diferencias de las señales. Hay señales analógicas, señales digitales. ¿Cuáles son las diferencias entre que las señales analógicas pueden tener varios valores? De hecho, van a tener infinito número de valores, mientras que las señales digitales solo van a tener dos o tres tipos, niveles de valores, ¿no?